Entonces, les recuerdo, estamos en este estudio del libro de Apocalipsis, bosquejo del capítulo. Nos quedamos la semana pasada en esta segunda sección. Esta mañana, si es posible, vamos a terminar la tercera sección, la situación en que Juan recibió la revelación. Y la cuarta parte de este capítulo 1 del libro de Apocalipsis es la visión del poder y la gloria de Cristo. Vamos a ver si es posible tercera y cuarta parte de este capítulo. Seguimos en Juan capítulo 1, hermanos. Entonces, ¿qué queremos? Si puedes seguir ahí, ver su Biblia, por favor, versículos 9 al 11 de Apocalipsis. Versículos 9 al 11, dice Apocalipsis 9 al 11, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decían, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vamos en esa tercera sección del capítulo, la situación en que Juan recibió la revelación. Ok, mire, la primera frase, yo Juan lo identifica como el autor de la carta. Yo Juan. Esta es su nombre, vuelve a aparecer en el capítulo 22, versículo 8. Yo Juan, vuelve a repetir, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Ahora, para algunos la pregunta es, ¿qué Juan? ¿Qué Juan? Hay dudas para la paternidad literaria para algunos. Hay algunos que piensan que Juan, un anciano, no el apóstol, escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y esa duda viene por un hombre de los padres de la iglesia. Sin embargo, hermanos, sin ser muy técnico, su ministerio en las 7 iglesias de Asia deja sin duda que es el apóstol Juan. Hay mucho registro, ¿verdad?, de los padres de la iglesia que nos dejan saber que tuvo un ministerio en las 7 iglesias de Asia fue el apóstol Juan. Y por otro lado, parece ser que él es el último apóstol que queda con vida. Para el tiempo en que Juan está escribiendo esta carta, ya Pedro ha muerto, Pablo ha muerto, y la mayoría de los apóstoles. Él es el último que queda con vida. Ahora, dice Juan en este versículo 9, ¿verdad? Yo, Juan, copartícipe vuestro. Esa palabra copartícipe también puede traducirse como compañero. Dice, yo, Juan, compañero en vuestra tribulación. En vuestra tribulación. Hermanos, si pensamos en esta carta, en alguna manera Juan está diciendo, yo soy copartícipe con ustedes que están sufriendo tribulación. ¿Ok? Esta palabra, que es una palabra difícil aún de pronunciar en griego, thlipsei, aparece 4 veces más en la carta, en una connotación positiva y en una connotación también negativa. Mire aquí las veces que aparece. Se escribe positivamente de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia de Esmirna estaba sufriendo tribulación. Y mismo versículo dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Misma iglesia de Esmirna. Pero esta palabra se escribe negativamente de Tiatira. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y esto habla de una unión religiosa que vamos a ver más en el capítulo 2, que Dios los va a entregar a gran tribulación. Entonces, compañero en vuestra tribulación, se escribe, y la última referencia, la cuarta referencia de esta palabra es en el capítulo 7, versículo 14. Se escribe de la multitud en el cielo. Esa multitud que Juan está viendo en el cielo, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esta palabra, hermanos, también aparece con frecuencia en las cartas del apóstol Pablo para describir la situación actual de los creyentes en un mundo hostil.
Hermanos, esta es la situación. Hermanos, los creyentes vivimos en tribulación. ¿Por qué? Porque hay un mundo hostil anti Dios, que no, hermanos, que no está de acuerdo con lo que Dios enseña, que no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Y esa es la razón. Y dice Juan, yo soy copartícipe vuestro en esta tribulación. Luego dice, soy compartícipe o compañero en el reino. En el versículo 6, hermanos, Juan ya había dicho que Dios, que el gran Salvador Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, hermanos, esto es muy interesante porque Gordon Fies describe que esta declaración sería muy llamativa en un mundo donde el imperio romano se visualiza como el reino más poderoso del mundo. Hermanos, en aquel tiempo el imperio romano se visualizaba como un imperio inquebrantable, ¿verdad? Un imperio que mantenía todos sus límites a través del ejército, a través de la fuerza, pero sin embargo, Juan pudiera decirles que aún ese reino, el que parece inquebrantable, es temporal y muy frágil en comparación con el reino de Dios. Y hermanos, yo creo, usted escogió este libro, estamos estudiando este libro porque usted quiso, pero esto nos deja saber, hermanos, o la situación actual del mundo nos hace pensar que realmente es así, ¿verdad? La situación económica y la situación de fortaleza de un país puede cambiar así, hermanos, así, lo estamos viendo. Y aún los reinos que son más poderosos no son comparables. Y dice Juan, yo soy compañero con vosotros en el reino. Dice, ahora, yo soy compañero de vosotros en la paciencia. O esa palabra también puede traducirse. Hay dos palabras para paciencia en el Nuevo Testamento. La palabra aquí también puede traducirse, soy compañero en vuestra perseverancia. Hermanos, mira lo que dice un comentarista. En Apocalipsis, la aflicción y la oposición duraderas significa mucho más que simplemente apretar los dientes y superarlas. Hermanos, la Biblia cuando habla de perseverancia o habla de paciencia, no está tratando de ser nunca habla de resignación. No es como, bueno, resígnate que así van a ser las circunstancias. No, habla de superar, de vencer. Y mire, significa superar la tentación, permanecer fiel y verdadero a Dios cuando el mundo se ha vuelto contra ti. Debes esperar en Dios y mantenerte firme contra las malvadas demandas de la sociedad secular. Eso es perseverancia. Hermanos, eso es perseverancia y eso es lo que Juan está usando. Hermanos, yo soy copartícipe vuestro en esta paciencia, en esta perseverancia, porque esta es una de las cosas que necesitamos, hermanos, como cristianos. Perseverancia, perseverancia. Hermanos, el mundo no tiene que ganarnos, nuestra carne no tiene que ganarnos. Dice Juan, a la última frase, en nuestras Biblias, hermanos, aparece la frase de Jesucristo. Sin embargo, en otras versiones de la Biblia, nada más aparece el nombre Jesús. Y eso va a ser muy significativo, hermanos. El nombre Jesús en el libro de Apocalipsis, simplemente su nombre terrenal. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce de esta manera. Y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Ahora, si alguno de ustedes lee la Biblia en inglés, usted va a encontrar que el King James es diferente en estas dos versiones, ESV y en la NASB. Dice, that or which are in Jesus. Y lo que está tratando, hermanos, de decirnos esa frase, entonces, es que Juan también es parte de la comunidad de creyentes con la que comparte la vida del reino y la hostilidad asociada del mismo imperio que ejecutó al Señor. Hermanos, y por eso esa frase, literalmente, hermanos, es literalmente la frase en el Nuevo Testamento griego es en Cristo. Y eso puede significar, como las otras traducciones, en unión con Cristo. Entonces, básicamente Juan está diciendo, yo soy compañero de vosotros en aflicción, en el reino y en la perseverancia, porque estamos unidos en Cristo. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo. Hermanos, hay algunos que a veces vemos, hermanos, que la hostilidad que sufrimos como una gran maldición. Hay algunos que pensamos que esta hostilidad que tenemos
es una gran maldición. Pero no, hermanos, no debemos pensarlo así. No debemos pensar, hermanos, que ser cristianos es una maldición. Hermanos, tenemos grandes bendiciones por ser cristianos. Sin embargo, viene el paquete completo y es lo que Juan está diciendo aquí, por ser de Cristo. Y mire aquí, por favor. Es de mayor interés que esta designación de nuestro Señor, solo por su nombre terrenal, se va a repetir al final del versículo, aparece 7 veces más en Apocalipsis. El nombre Jesús, simplemente Jesús, en el libro de Apocalipsis va a aparecer otras 7 veces. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice Juan, yo, compañero de vosotros en la tribulación, en el reino y en la paciencia que tenemos en unión con Cristo. Luego dice la siguiente parte, Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y recuerda que hemos examinado esa frase, no tanto como quisiéramos, pero hermanos, esto pone de mucha importancia la vida de Cristo, el evangelio de Cristo y la palabra de Dios como cosas unidas. La palabra de Dios es muy importante, hermanos. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es muy, muy, muy importante. Ahora, hermanos, ¿por qué Juan estaba en la isla de Patmos? El libro de los mártires de Fox describe la famosa escena donde el emperador Domiciano mandó a meter a Juan en una olla hirviendo de aceite y no murió. Hermanos, esto no está en la Biblia, esto es la tradición, esto es lo que se ha creído por mucho tiempo, ¿verdad? Que el emperador Domiciano, ¿verdad?, mandó a hervir a Juan en una hora, pero no murió. A causa de esto, le mandó exiliado, desterrado a morir en la isla de Patmos. Mire, por favor, una cosa más. Juan en este tiempo, cuando él es desterrado a la isla de Patmos, exiliado a la isla de Patmos, pues por lo menos, hermanos, tiene más que 80 años. Ahora, mire conmigo este mapa. En la computadora no lo puedo hacer grande, hermanos. No sé si ahí usted... pero aquí no sé si voy a poner un puntero aquí. Como un puntero láser. Aquí, hermanos, no sé si alcanza a ver el puntero. ¿Sí? Ok, aquí esta es la isla de Patmos. Aquí es donde Juan recibió. Esta isla de Patmos actualmente es parte de Grecia. Esto es la parte de Turquía o es lo de Asia Menor. Este es un mapa donde nos enseña Bitinia, Misia, Asia, Frigia. Bueno, desde esta isla es donde Juan recibió la revelación. Ahora, hermanos, esta isla es una isla muy bonita. Más adelante vamos a ver más detalles porque sí hay unos detalles importantes. Es una isla, hermanos, muy verde, pero también era una isla que el Imperio Romano utilizaba para mandar a todos los presos políticos, Y mire conmigo, por favor, aquí. Voy a quitar el puntero. Ok, la isla de Patmos. Un comentarista dice que el destierro para Juan implicaría trabajos forzados en canteras. El arqueólogo y erudito del Nuevo Testamento, Sir William Ramsay, dice que su destierro estaría precedido por flagelación, marcado por grilletes perpetuos, ropa escasa, comida insuficiente, dormir en el suelo desnudo, una prisión oscura y trabajar bajo la pestaña del capataz militar. Y hermanos, yo creo que realmente este es el apoyo de lo que está diciendo Juan. Soy copartícipe vuestro en la tribulación. En la tribulación, hermanos. Porque, no sé, a veces yo creo, a lo mejor hasta yo he cometido ese error de pensar que Juan estaba todo tranquilo, ¿verdad? Animado, de, ay, Señor, sí, dame tu revelación, ¿verdad? Pero no, hermanos, no. Realmente la isla... era una isla para los presos políticos y estaba en gran tribulación. Juan estaba en gran tribulación. ¿Ok? Otro comentarista que dice, bueno, que algunos preferían otros castigos a ese tipo de destierros. Entonces, tenemos aquí la isla de Patmos. Ahora Juan describe sus circunstancias y aquí necesitamos estudiar esto. Dice, yo estaba en el espíritu
en el día del Señor y escuchó una voz como de trompeta. Recuerde, cuando utilizamos esa frase en el libro de Apocalipsis, es un elemento retórico literario que nos enseña que eso no es literal. ¿Ok? La voz se llama a sí mismo el alfa y omega. Ya habíamos visto esa voz, ya habíamos visto un elemento retórico y sabemos que en el capítulo 1 ese alfa y omega es el Padre. Y el Padre le pide a Juan, escribe en un libro, note aquí, lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Vamos a ver, ahora hermanos, estas frases que tengo aquí en la diapositiva, necesitamos entenderlas bien, ¿ok? La primera, la frase en el espíritu. Esta frase va a ser muy clave para bosquejar todo el libro, ¿ok? Ya lo mencionamos anteriormente y lo vamos a tratar. Esta frase aparece 4 veces. Sin embargo, esta frase aparece 36 veces en el Nuevo Testamento, en diferentes contextos. Usted sabe que cuando encontramos una frase, tenemos que estudiarla primero en el libro, en los escritos de Juan, y después nos vamos expandiendo a los niveles de contexto. Lo que es interesante, hermanos, es que esta frase, en un contexto parecido al que estamos en capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Podría ser similar a esto. En contextos parecidos, podría ser similar a esto. Mire, primer ejemplo, Mateo 22:43. Hay una cita donde les dice, Él les dijo, hablando de Cristo, como David, note la frase, en el Espíritu le llama Señor. Hermanos, lo que vemos aquí de este ejemplo de Mateo es que el Señor Jesucristo les está diciendo, como David, estando en el Espíritu, o controlando por el Espíritu, o hablando por el Espíritu, dijo esto. Y lo que está tratando de decir el Señor Jesucristo es, David inspirado o David controlado por el Espíritu Santo dijo esto. Y es esa famosa declaración de cómo es que el Mesías es Señor o cómo es que el Mesías es Dios y a la vez el Mesías que es Dios es hijo de David. Eso es imposible. Y ese es un tremendo estudio, pero para otra clase. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la frase en el espíritu. Luego, 1 Corintios 12:3, un contexto no igual, parecido. Mire, por tanto os hago saber que nadie que hable, literalmente es en el espíritu, correcta traducción, por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mire, esto es muy clave, hermanos, esto es muy clave. Nadie que hable por el espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Hermanos, esto es muy clave, esta frase es muy clave. Nadie puede decir que Jesús es su Dios, su Salvador, su Señor, sino por el Espíritu Santo. O en el Espíritu Santo, hablando de que el Espíritu Santo está en nosotros. Luego, la siguiente ejemplo, Efesios 3:5, mire, misterio, está hablando Pablo, él está describiendo su ministerio que Dios le ha dado, ¿verdad? Y luego dice, el ministerio entre los gentiles, el trabajo que yo hago entre los gentiles fue un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado, mire, a sus santos apóstoles y profetas, literalmente es en el Espíritu. En el Espíritu, o también podríamos traducir por el Espíritu. Entonces la idea es que los apóstoles y profetas están recibiendo por revelación estos misterios, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de misterio significa algo que era oculto, pero ahora ha sido manifestado. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Algo oculto que ahora ha sido manifestado. Y el último ejemplo, 1 Pedro 1:12, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Mire, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, o literalmente en el Espíritu Santo,
enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y este pasaje, hermanos, está enfatizando que los que predicaron el evangelio, los apóstoles y otros, estaban predicando en el control, en el poder del Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos hace pensar que la frase sugiere que Juan estaba en control del Espíritu Santo para poder escribir lo que estaba viendo. Hermanos, esta es una prueba de inspiración y autoridad de la Biblia. Hermanos, Juan no está escribiendo de su imaginación. Juan no está escribiendo de su imaginación, más bien está siendo controlado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo y estaba escribiendo lo que veía. ¿Ok? Entonces, esto es algo bien tremendo. Esa frase en el Espíritu no significa en un éxtasis oculto, misterioso, como muchas personas hoy en día lo quieren decir. Es que, hermano, yo hablo por el Espíritu. Y en un éxtasis, no, está hablando de la inspiración. Y esto es, y bueno, y de nuevo, hay otro tema para hablar de eso. Muchos piensan que la revelación venía como un éxtasis donde se controlaban. Y Pablo en capítulo 14 dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, los profetas no se perdían locos así diciendo, no, su espíritu estaba sujeto a los profetas. Entonces, esa frase, estaba yo en el espíritu, lo más probable es que Juan está diciendo, todo lo que voy a ver, estoy en control del Espíritu, en control, en agencia del Espíritu Santo. La primera frase. La siguiente frase dice, en el día del Señor. Ok, ¿qué significa esa frase, en el día del Señor? Bueno, una referencia puede ser el día domingo. Ok, nosotros llamamos a nuestro día el día del Señor, el día domingo. Ahora, ¿cuál es el pro? Bueno, puede ser una frase similar a la de 1 de Corintios 11:20, perdón, ahí está mal la referencia, no es 1:20, es 11:20, la cena del Señor. Así la usarían los padres de la iglesia en el siglo II, lo que podría ser una referencia común para el año 90. Los padres de la iglesia después se refirieron al día del domingo como el día del Señor. Sin embargo, en otro escrito de Juan no habla del domingo así, como el día del Señor. Él habla del domingo como el primer día de la semana, como Juan 21. Entonces, esta no es la manera común que Juan ha hablado. Ahora, ¿pudo cambiar? Probablemente. Ahora, otros creen que esa frase, en el día del Señor, está hablando con todo el contexto del Antiguo Testamento. Lo que está Juan diciendo es, yo estoy siendo transportado a ese momento tan crucial y crítico en la historia, donde el Rey del universo va a venir a juzgar a los enemigos de Israel y a los enemigos del mundo y establecer su reino en la tierra. Ahora, el contexto apoya esa idea porque son eventos del futuro. Sin embargo, lo que Juan va a describir pasa en más que un día. Y otro detalle especialmente textual es que es un adjetivo, el Señor, y no es un sustantivo, no está describiendo realmente el día del Señor. Entonces, bueno, hermanos, mi posición personal es que, y lo que, no nos vamos a pelear por esto, si ustedes piensan igual diferente de mí, yo creo, por pensar un poquito más, que es una referencia de que Juan recibió esto probablemente en el domingo, ¿ok? Probablemente en el domingo, pero ahí están las dos posibilidades. Juan, estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? En el Espíritu, en el día del Señor, y luego dice, la voz como de trompeta, se identifica nuevamente como el alfa y la omega. Ahora, hermanos, muy interesante. Esa frase, recuerden que el libro de Apocalipsis tiene muchos ecos y alusiones al Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? Tuvimos una tarea sobre eso. No sé si hizo la tarea, no sé si leyó las referencias, ¿ok? Pero le invito a leer las referencias, le invito a leer los ecos, ¿ok? Y aquí en la clase vamos a tener otro poquito más de ecos, ¿ok? Pero un eco, hermanos, que tenemos aquí, en esta frase como de trompeta, tiene paralelos con el libro de Éxodo. Mire Éxodo 19:16.
Esto es cuando los judíos están por recibir, hermanos, la ley de Dios en el monte Sinaí. Y mire lo que dice. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. Esta palabra bocina es la misma que utiliza Apocalipsis, trompeta, ¿ok? Y ahorita le voy a decir por qué dice eso. Sonido de bocina, es sonido de trompeta, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, hermanos. Ahora, hermanos, cuando usted piensa en una trompeta muy fuerte para que todo un campamento se estremezca, ¿qué piensa usted? No es el del agua, no es el panadero, no es el del gas. Allá, hermanos, allá en Puebla viera los del gas que te despiertan en la mañana. Pero aquí tenemos un sonido fuertísimo, fuertísimo. Y luego tenemos aquí otra referencia, mismo capítulo, y el sonido de la bocina o sonido de trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo. Esto es después de que da los 10 mandamientos y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Entonces, hermanos, cuando viene Juan y nos describe, oí una voz como de trompeta. Hay un eco a este Antiguo Testamento, a la voz majestuosa de Dios, hermanos, la voz majestuosa de Dios hablando con Juan. Ahora, nada más un detalle interesante. Del lado izquierdo, aquí en nuestras pantallas, tenemos algo que se llama un shofar. Este es como una bocina, como un tipo trompeta que utilizan los judíos en las liturgias religiosas. Al lado derecho tenemos una vieja trompeta romana, ¿ok? Y usted sabe, sus usos son variables, depende del contexto, pero esto es más o menos las trompetas que se utilizaban en aquel tiempo. Bueno, a excepción de la judío. A lo mejor está muy moderna ahorita, la verdad no sé, ¿verdad? Pero esto es una alusión. Ahora, recuerde, dice, continuamos, dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, oí una voz como de trompeta que me dijo, escribe en un libro. Hermanos, la palabra libro es la palabra biblión y no se refiere a una Biblia grandota, ¿ok? Es la palabra griega biblión, ¿ok? Esa palabra griega biblión hablaba de un rollo, hermanos, un rollo, ¿ok? No hablaba de un libro como nosotros, un libro como los libros modernos, hermanos. Los libros modernos vinieron después. Este tipo de libro, más adelante, esta forma de formar el libro se le va a llamar códice más adelante, ¿ok? Pero no, cuando hablamos de un libro o en griego, un biblión, estamos hablando de un rollo. Dice, y escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Ahora, hermanos, como usted sabe, esto es lo que probablemente pasó con el libro de Apocalipsis y las cartas del Nuevo Testamento. Eran escritas, una sola, enviada a las iglesias. Y después dijo, envíala a las 7 iglesias, probablemente esa carta iba a pasar de una a otra. Ahora, si había la capacidad de pagar y costear, algunos las copiaban. Pero usted sabe que eso no era barato, nada barato. Entonces, esto es lo que ya es la razón por qué empezaron a haber copias. Los que tenían o la forma de copiarlos lo hicieron. Algunos, recuerden, entre los judíos esto era costumbre, a veces memorizaban. Entonces, hermanos, note aquí, escriben un libro. Ahora, hermanos, aquí termina. Esas son las circunstancias en que Juan vio la revelación. Yo coparticipo vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia, en unión con Cristo. Estaba en la isla de Patmos. Oí una voz como de trompeta y que me dijo, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahora, versículo 2, hermanos, versículo 2 en nuestras Biblias. Y aquí yo creo que casi termino. Bueno, todavía tengo unos minutitos. Versículo 12, hermanos. Versículo 12. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo.
Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies. Versículo 12, me fui adelante. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué está pasando aquí? Juan quiere saber, hermanos, Juan quiere saber quién está hablando con él. Y la frase se puede entender, hermanos, como en la Nueva Traducción. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, dice Juan, vi 7 candelabros de oro. Muy probablemente, hermanos, eso que tenemos ahí en la pantalla, eso es una menora. Es una menora. ¿Ok? Lo que utilizan los judíos. Esa es una menora. Probablemente Juan vio algo parecido. No sabemos. Solamente habla de un candelabro, pero eso era muy común entre los judíos. Ahora, esto es lo interesante. ¿Qué o quién estaba en medio? ¿Qué o quién estaba en medio, hermanos? ¿Sí me está siguiendo? No está, a ver, déjame ver aquí tantito, no se me están durmiendo. Ok, qué bueno que sigan conmigo. No se duerman, hermanos, ahí no se me duerman. Ok, yo sé que no se están durmiendo, estoy jugando nada más. Ok, mira aquí. Ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Y hermanos, la descripción que va a seguir es una descripción tremenda, hermanos. Este Hijo de Hombre está vestido de ropas blancas hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. En su derecha tiene las 7 estrellas y de su boca una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol. Ahora, hermanos, voy a terminar con esto. Hay 2 tremendas referencias del Antiguo Testamento para esto. Lo que Juan está viendo es una visión poderosa y gloriosa de Cristo, hermanos. Poderosa y gloriosa. Lo mismo, hermanos, mire lo que Daniel vio en Daniel 10, 5 al 6. Mira ahí, mira ahí conmigo, por favor. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y aunque sabemos que la expresión cambia, hay cosas consistentes. Mire quién está viendo Daniel en esa última revelación. Recuerde que Daniel 10, 11 y 12 es esta última revelación que Daniel está escribiendo en su libro. Y tiene una visión majestuosa de un hombre con estas características. Ahora, hermanos, mira algo muy interesante. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, el libro de Ezequiel, capítulo 1 es uno de los más difíciles, hermanos, porque habla de la gloria de Dios. No sé si, a ver, usted que ha leído Ezequiel, capítulo 1, ¿sí o no? A veces es difícil ver esa descripción que uno no entendería de la gloria de Dios. Difícil de imaginar. Pero dentro de los últimos versículos de ese capítulo, hermanos, hay oro en Ezequiel. Mire lo que dice. Lento, voy a ir lento. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre. Esta frase es muy parecida a la de Daniel, muy parecida. Pudiéramos aún traducirlo, uno semejante al Hijo del Hombre o a un hombre sentado sobre él. Y mira la descripción de este. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que estaban en las nubes del día que llueve,
Así era el parecer del resplandor alrededor. Y miren lo que termina diciendo. Esta fue la visión, y miren esa frase de nuevo, de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermanos, y con esto termino. Es diferente lo que está viendo Juan con lo que ha visto Daniel, con lo que ha visto Ezequiel, y ahorita vamos a ver otros más secos. Claro que no, estamos viendo a la misma persona, al Cristo glorificado, al Cristo majestuoso, lleno de poder y gloria. Hermanos, nunca más lo vamos a ver como el Cordero inmolado, sufriendo. La próxima vez que usted y yo lo vamos a ver así, como el Cristo majestuoso, el Cristo glorificado, lleno de poder. Y como le dije yo, ahora sí quiero ver la cara de los youtubers insolentes. Ahora sí quiero ver a la cara de todos aquellos burlándose de la religión. Ese día los quiero ver. A ver si pueden seguir burlándose del Cristo majestuoso. A ver si pueden seguir burlándose del Cristo majestuoso. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Que Dios siga bendiciéndonos. Casi terminé el capítulo, pero nos vemos la próxima semana. Y avanzamos. Vamos a avanzar un poquito más. Dios les bendiga.